Hay una historia acerca de dos presos que se encontraban en una pequeña celda donde su única iluminación pasaba a través de una ventana pequeña que tenían por encima de sus cabezas a 1,5 metros. Los dos reclusos pasaban gran parte de su tiempo mirando aquella ventana. Uno de ellos miraba los barrotes, con su aspecto deprimente, frío, recordatorio de su realidad. A medida que pasaban los días, el que observaba los barrotes se sentía más desanimado, amargado, molesto y desesperanzado. Por el contrario, el otro preso miraba también la ventana, pero él miraba a través de esos barrotes y miraba el cielo. Y por la noche miraba el cielo estrellado. La esperanza florecía en él cada vez que pensaba en la posibilidad de comenzar una nueva vida en libertad. Los dos reclusos estaban mirando la misma ventana, pero uno veía los barrotes y otro miraba el cielo y las estrellas. Hoy, en lugar de mirar los barrotes que protegen la ventana de tu circunstancia personal, me gustaría que pudiéramos mirar todos juntos más allá de nuestra realidad particular, mirando más allá de lo evidente, por medio de la fe, por medio de la esperanza, sabiendo que la esperanza es un poder transformador que nos ha dado Cristo por medio de su Evangelio. Porque hay una frase que me gustaría que volviéramos a recordarla, porque no es un cliché evangélico más. No es un mantra que nos repetimos como aquellos que ahora son tan dados al pensamiento positivo, posibilista, ¿vale? No. Y es la frase que dice que lo mejor está por venir. ¿Lo sabes? ¿Lo decimos juntos? A ver, lo mejor está por venir. Me encanta esto. El modo indicativo es un modo gramatical que tanto en español como en griego indican un hecho. El imperativo, como todos sabemos, implica un mandato, un mandamiento. Los versículos que hemos leído de Primera de Pedro, hasta el versículo 13, los versículos del 1 al 12, en ningún momento encontramos ningún imperativo. Todos son indicativos. Todos son cosas que tenemos por la pura gracia de Dios. Antes de mandarnos qué hacer, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pedro para que él escriba realmente no lo que tienen que hacer los creyentes, sino lo que el Señor ha hecho a esos creyentes. Lo que el Señor ha hecho por ti y por mí, por cada uno de los que hemos confiado en la obra del Señor Jesucristo. Y hermanos, es algo que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo aquellos que tenéis pues la responsabilidad y también el privilegio de compartir en vuestras iglesias. Hermanos, empecemos por los indicativos. Esto lo vemos no solamente en la primera epístola de Pedro, sino que lo vemos también en Pablo. Y lo vemos, como hemos visto también en esta mañana, curiosamente, en Jeremías. Porque a veces se dice, tenemos que tener una voz profética. ¿Habéis escuchado eso? ¿Qué es una voz profética para muchos?
Una voz profética para muchos es estar denunciando cosas. Bien, yo no digo que no haya que denunciar cosas, pero ¿os habéis fijado que, por ejemplo, en Jeremías, en los profetas mayores o profetas menores, curiosamente las palabras más hermosas, más amorosas y tiernas las encontramos ahí? Ahí tenéis un ejemplo de Jeremías capítulo 29. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ante un pueblo rebelde, ante un pueblo que había hecho caso omiso a lo que Dios le pedía. Sin embargo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y si te vas unos capítulos más allá y recordáis Jeremías, por ejemplo, 33:3, ¿alguien sabe qué dice Jeremías 33:3? Y cosas grandes. Gloria a Dios, ¿verdad? Y estamos hablando en un contexto realmente de cautiverio, de persecución, en un contexto absolutamente de rebeldía por parte del pueblo de Dios. Las exhortaciones siempre vienen después. Es un hecho que lo primero que tenemos que ver es lo que Dios hace y ha hecho por nosotros y va a seguir haciendo. Mirad, vamos a repasar esos versículos que hemos leído. Mira, versículo 1. ¿Qué nos dice versículo 1? Simplemente es una... ¿qué? Un saludo. ¿Vale? Perfecto. Pero vamos al versículo 2 y ya empieza diciendo que somos elegidos por la gracia de Dios soberano. O sea que somos elegidos por la gracia, por ese Dios soberano. Versículo 2, la segunda parte. Somos santificados por la obra del Espíritu. Versículo 2, la tercera parte. Somos aceptos delante de Dios porque hemos sido limpiados, lavados por la sangre de Cristo Jesús. Versículo 3. Somos renacidos, es decir, hemos nacido de nuevo por la obra, no nuestra, sino del Espíritu. Versículo 3, la segunda parte. Tenemos una esperanza viva por su resurrección. Versículo 4. Somos herederos de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que no podemos perder. Versículo 5. Somos protegidos, guardados por el poder de Dios. Versículos 6 y 7. Somos protegidos por su poder por medio de la fe. Versículo 8 y 9. El Señor refina nuestra fe por medio de las pruebas. Versículo 10 al 12. Dios ha abierto los ojos de nuestro entendimiento y de nuestro corazón para que amemos a Jesús y creamos en Él. Y versículo 12, precioso versículo. Somos unos privilegiados. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de esta gracia destinada a nosotros y los ángeles están observando con asombro las consecuencias de la proclamación de la predicación del Evangelio. Algo que ellos no pueden hacer y que nosotros tenemos ese privilegio. ¿Qué os parece? La vida cristiana es una vida de gracia, de principio a fin. Todo lo que hemos recibido y recibiremos son favores inmerecidos que el Señor nos otorga por pura gracia. Y todo lo que nos aguarda en el futuro también viene por gracia. Somos. Primero nos dice lo que somos
y luego nos dice qué hacer ante la realidad de lo que somos. Y en el versículo 13 añade, por todo eso, por todo lo recibido por gracia, por tanto, así que, como traduce en cualquier otra versión, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Y ahora me encanta esto. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Poned vuestra esperanza. ¿En qué? Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá cuando sea manifestado, revelado nuestro Señor Jesucristo. El versículo 13 es un puente entre lo que Pedro dijo y lo que Pedro sigue diciendo después. Y nos viene a decir que todas esas bendiciones que ya disfrutamos en el presente por la gracia de Dios, no se puede comparar con lo que vamos a recibir en el futuro. ¿Lo habéis oído? A ver, habéis estado atentos a todo lo que nos ha dicho, ¿no? Dios santo, todo lo que nos ha dado. Es tremendo. Pero no se puede comparar con lo que vamos a disfrutar cuando Cristo vuelva. Por ello, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá. Todavía no hemos visto ni hemos experimentado toda la gracia que un día se nos traerá. La segunda venida de Cristo será cuando realmente podamos disfrutar de la gracia al completo, de su plenitud. Es curioso porque en el Evangelio de Juan, en el prólogo del Evangelio de Juan, nos dice en el versículo 16 y 17 de que de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. ¿Recordáis? Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. ¿Qué creyente en Cristo Jesús? ¿Qué creyente que haya recibido al Espíritu Santo no se sobrecoge por todas las bendiciones que el Señor ha derramado sobre su corazón, sobre su vida? Yo no me quiero acostumbrar. Yo cuando veo las bendiciones que el Señor ha derramado en todos mis años, pero no solamente en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, en mi iglesia local, en mi ministerio. Dios santo, yo me conmuevo. ¡Cuánta gracia! ¡Cuánto amor recibido! Pues mi hermano, no es nada. Esto que has recibido y que yo he recibido es un aperitivo. Lo mejor está por venir. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá cuando Cristo vuelva. Pedro ya nos ha dicho en el capítulo 1, versículo 3, que tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, ¿qué es la esperanza?
Es difícil para este mundo definir qué es esperanza. La esperanza se ha vuelto bastante amorfa en nuestros días. La gente tiene puesta su esperanza en cosas que puede que sucedan o puede que no. Tenemos esperanza en cosas que a lo mejor pueden salir como habíamos pensado o puede que no salgan. No sé si habéis visto, ahora muy recurrente ya llevamos casi algún tiempo con esto y ya se ha hecho normal y ya incluso hemos repetido el mismo patrón que hemos visto en las películas americanas y anglosajonas, ya lo estamos haciendo también en las series españolas. Esto de que cuando están en un momento de peligro, recordáis, ¿no? Están ahí la pareja o el padre con los hijos y está allí en medio de un bombardeo, en medio de un cataclismo. Y entonces el padre se dirige a los hijos y les dice: yo os prometo que todo va a salir bien. El chico con la chica. Allí están en medio de fieras, en medio de una selva tropical, y están a punto de ser devorados, y el chico le abraza a la chica, le mira a los ojos y les dice: todo va a salir bien, te lo prometo. Ten esperanza. Tu crisis acabará pronto. ¿Te suena esto? Esto ya no en las series, esto es en púlpitos. A ver, tu enfermedad desaparecerá. Tus problemas económicos se van a resolver. Ven a Cristo. Confía en Él. A lo mejor sí, y a lo mejor no. Es como tener la esperanza en la lotería. Tenía un familiar que durante los más de 80 años que vivió, siempre estaba convencido que ese año le iba a tocar la lotería. El pobre hombre se murió y era curioso porque siempre me decía: tú tranquilo, te voy a comprar un piso. Bueno, puede. Es una esperanza ambigua, sin base, sin certeza, sin seguridad. La esperanza bíblica, la esperanza de la que nos está hablando aquí en toda la epístola, el apóstol Pedro, no es una ilusión ni un mero deseo de algo que quisiéramos que pase. La Biblia presenta la esperanza como una perspectiva en la cual se puede tener plena confianza. Una certeza de que lo que pasará en el futuro realmente va a ocurrir porque Dios lo ha determinado, porque tiene la rúbrica de Dios, del Dios Todopoderoso. En otras palabras, la esperanza es la esencia de la vida cristiana. Los cristianos tenemos una esperanza viva, dice el apóstol Pedro. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestra esperanza está puesta en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive. No tenemos puesta la esperanza en Buda. No tenemos puesta la esperanza en Mahoma. No tenemos la esperanza puesta en ningún líder religioso ni líder político que ya están muertos. Tenemos puesta la esperanza en alguien que resucitó de los muertos. Versículo 3. De ahí que sea nuestra esperanza una esperanza firme y viva. Tenemos una esperanza en el Jesús que está vivo y que está a la diestra de Dios y que está intercediendo por nosotros. El futuro es un futuro de victoria. Avanzamos hacia esa victoria final y total. Claro que todavía no la hemos visto,
Pero aquellos que os gusta la historia y que os gusta, por ejemplo, la historia de la Segunda Guerra Mundial, como en mi caso, todos sabemos cuando el ejército aliado realmente comprobó que la victoria ya estaba hecha. No fue cuando entraron en Berlín. No, fue antes, bastante antes. En el día D, en el desembarco de Normandía. Ahí ya comprobaron que la victoria estaba garantizada, que Hitler estaba vencido. Nuestro día D ya está. Sabemos en quién hemos confiado y que la victoria realmente es segura. Y el apóstol les está diciendo ya al comienzo, tenéis problemas, estáis viviendo en un mundo hostil, el enemigo está rabioso, vais a ser encarcelados, vais a vivirlo muy duro en el futuro. Pero debéis recordaros, por la resurrección de Jesús de entre los muertos, porque Él nos hizo renacer para una esperanza viva y segura, que además tenéis que esperar, poner vuestra esperanza por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea revelado. Y sabéis, esta palabra que aparece aquí de revelado es la misma palabra que se utiliza para Apocalipsis. El Apocalipsis es revelación. Y es que en un momento determinado, en el Apocalipsis se nos abren las cortinas y podemos ver lo que va a ocurrir en ese futuro. El futuro se nos enseña gracias a la revelación que Dios dio a su siervo, a su discípulo llamado Juan, al discípulo amado, ¿verdad? Y sabemos que eso que aparece en Apocalipsis es una realidad. Ese día tendremos un torrencial de gracia sobre nosotros que no podemos ni llegar a imaginar ni aguantar. Por eso, como dice un comentarista bíblico, dice, Dios no nos tiene que dar un cuerpo glorificado para poder aguantar y disfrutar toda la gracia que se nos traerá. Yo no sé si te ha pasado a mí, a ti como a mí, que te has reído un montón, pero no, sino continuado. Nosotros en el retiro de iglesia que tenemos, el sábado por la noche tenemos una parte de humor. Entonces hay gente que tiene mucha gracia, ya está. Y hay gente que está preparando eso para cuando llegue el retiro. Pero mira, yo te aseguro de que yo estoy allí las 2 horas que dura, o 2 horas y cuarto, riéndome. Pero es que llego a la habitación y le digo a mi esposa, madre mía, me duele todo. Si yo tuviera que aguantar eso todo el día, sería imposible. ¿Tú te imaginas aguantar toda la gracia que el Señor nos va a dar en este cuerpo de muerte? No, Dios tiene que darnos un cuerpo de vida diferente para que podamos realmente soportar tanto gozo. No podemos ni llegar a imaginar algo tan maravilloso y asombroso. Cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Cristo vuelva y quita el velo y descorra las cortinas. Y podamos ver las cosas como son. Y podamos verlo a Él ya no por espejo, oscuro, que nos impide verlo con nitidez, con esa nitidez que necesitamos, sino claramente. Ahora solo los cristianos aceptamos por medio de la fe que Jesucristo fue exaltado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero habrá un día en que toda rodilla se doble y toda lengua confiese, porque lo verán y no podrán, ¿sabéis una cosa? No podrán resistirse de pie y tendrán que doblarse delante de ese Cordero y tendrán que decir con sus lenguas,
que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, yo espero ese día, ¿eh? Yo espero ese día. Cuando los injustos, cuando los brutales de la tierra no tengan la última palabra. Ahí se acabará. Y ahí se pondrá de manifiesto realmente quién es el Rey, quién es el Señor de señores. El Cristo de gloria será visiblemente manifiesto, públicamente. Todo ojo lo verá. Y ese día sí que será un día feliz. Como dice el espiritual negro, ¿verdad? Día feliz, pero ese será un día maravilloso. Cuando Cristo vuelva, nuestros cuerpos serán glorificados. Toda célula pecaminosa será eliminada. ¿Cuánto anhelo esto? Porque yo tengo un cuerpo de muerte. Porque yo muchas veces lo que quiero y deseo hacer, no lo hago. Porque a veces mi inclinación pecaminosa me lleva a pensamientos que yo mismo me asusto. Pero llegará un día en que el Señor me quitará este cuerpo de muerte, esta mente pecaminosa, esta inclinación hacia el mal. Será un día de resurrección, de glorificación y de vindicación. El mundo se dará cuenta de quién es Jesús. Y en ese día Dios hará justicia. Y todo esto como fruto de la gracia por la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Tú fuiste salvado por gracia y serás glorificado y serás vindicado también por la misma gracia soberana de Dios. Ahora, ¿cómo hemos de esperarlo? Este es un punto que lo tenéis ahí en vuestros cuadernillos. ¿Cómo hemos de esperar esto? Con muchísima expectación. Ponlo ahí, si quieres, en mayúsculas. Con muchísima expectación. Esperamos por completo. ¿Te has fijado? Esperamos por completo en esa gracia que se nos dará cuando se revele. Cuando todo ese apocalipsis que vemos se haga realmente real. Pongan, dice el apóstol Pedro, pongan toda su esperanza. Una esperanza completa en ese día, en ese evento histórico, cuando juntamente con Él pasemos a reinar en su reino por los siglos de los siglos. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses, ahí en el capítulo 3, y dice, nuestra vida está escondida, ¿recordáis? En Cristo. Y dice algo más en el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida, me encanta esto, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Los primeros lectores vivían en un mundo muy difícil, muy anticristiano. ¿Y en qué mundo vivimos nosotros? ¿Hemos mejorado? Sin embargo, Pedro les exhorta a vivir en completa esperanza. Porque la esperanza, mis hermanos, es... ¿Qué dice los cuadernillos al principio? La esperanza transforma por completo. Esa esperanza que hemos recibido con el Evangelio de Jesucristo.
Pedro nos exhorta a esto. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto va en contra de nuestra inclinación natural, de lo que nos dicta muchas veces el corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque estamos en medio a veces del dolor, de la aflicción. Estamos en medio de batallas, de luchas. Y nos centramos muchas veces en nosotros mismos, en nuestra autocompasión. ¿Quién no se lame las heridas, verdad? ¿Quién muchas veces cuando estamos sufriendo no nos decimos a nosotros mismos, pobre de mí? No solamente cantan esto los navarros. Pobre de mí. Pobre. También lo dices tú, ¿sabes? Lo peor que puedes hacer, hermano, lo peor que puedes hacer, si estás sufriendo, es añadir dolor a tu dolor. Lo mejor que puedes hacer es quitar la vista de ti mismo y volver a considerar los propósitos que Dios tiene para tu vida. Los planes que Dios tiene para tu vida. Y los planes que Dios tiene para tu vida son planes absolutamente de gloria. Esperad completamente en la gracia que se os traerá. Ahora, ¿para cuándo lo esperamos? Fijaros que esto es lo que nos espera en el futuro. Y se está acercando cada día más. Es muy interesante que el verbo que usa aquí Pedro, el verbo en el original, aunque en nuestras Biblias se traduce en la gracia que se os traerá, literalmente se debería traducir en la gracia que ya se está trayendo. La gracia ya está viniendo. ¿Qué dice el capítulo 4, versículo 7 de Primera de Pedro? ¿Alguien lo recuerda? Claro, seguro que no. Pues vamos a mirarlo. El fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Lo mismo, casi, ¿eh? Sed sobrios. De nuevo, ¿qué nos está diciendo? Que el fin de todas las cosas se acerca. Que, hermanos, que esto está al llegar. No es algo que quizás pueda ocurrir. No, es el evento más importante que tenemos delante de nosotros en el calendario cristiano. Este es el evento que deberíamos siempre tener presente. Cuando predique esto en mi iglesia, les voy a sugerir una cosa. Después lo harán o no lo harán. Pero si lo hacen, seguro que saldremos todos bendecidos. Y es que vuelvan a poner en algún sitio, por lo menos del edificio, si no es en la capilla, en todo el edificio, pero que pongan que Cristo viene pronto. Que se nos recuerde esto. Maranata, Cristo viene. Que el fin de todas las cosas se acerca. Y esto debería de estar siempre presente y tenerlo como ahí, como ostras, este es el día del calendario más importante. No se nos puede quitar de la mente. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Yo estuve en Galicia, que además estuve con los hermanos que han venido hoy, hace 2 meses, ¿verdad? Algo así, más o menos. Allí en Ourense. Y siempre que vengo a Galicia, que vengo bastante, pues en esta ocasión veníamos en coche y curiosamente cuando ya estás saliendo de Madrid ves un cartel que pone La Coruña. Ya dices, ostras, ya he pasado Madrid. Yo tengo 200 y pico kilómetros hasta llegar a Madrid y ya digo, perfecto. En la M50 ya aparece A Coruña. Guadarrama, a 50 kilómetros. La Coruña, 600 kilómetros.
Ahora, ¿por qué no anuncia, por ejemplo, Sílleda? Está más cerca que A Coruña. Está a 50 kilómetros menos, ¿no? O algo así. Podría anunciarlo antes, porque está antes. Sin embargo, lo que hace es que el punto más importante, el punto de referencia es A Coruña. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Comprendéis la similitud? Las cosas que hacemos son muy importantes en la iglesia. Tenemos no sé qué, el retiro, próxima, no sé qué. Esto que no se nos olvide y hay que estar recordándolo, ¿no? Y algunos que todavía dicen, pero teníamos un retiro. ¿Os pasa en las iglesias esto? Nada nuevo, ¿verdad? De la misma manera, en el Nuevo Testamento pone delante de nosotros la segunda venida de Cristo como el próximo gran evento en el plan redentor de Dios. Ese es el evento anunciado con letras grandes, mayúsculas, luminosas en el calendario divino. Y ese es el día que nosotros deberíamos de marcar, subrayar con amarillo, fluorescente, como queráis, en el calendario de nuestra vida de fe. ¿Por qué esto se nos va de la mente? Cristo viene de los cielos, sed templados y velad. Cantamos esto, ¿verdad? Siempre aprovechad el tiempo. Cuenta estrecha habéis de dar. ¿Te sabes este, Jorge? Pues deberías aprenderlo. Porque el coro dice, despertémonos del sueño, que somos hijos de la luz. Pues, es una broma, si lo quieres aprender bien. La esperanza, mis queridos, la esperanza no es una opción para el cristiano, es un deber. Si yo os preguntara en esta mañana, decirme algún mandamiento, no lo he hecho, me daban ganas de hacerlo. Pero seguramente se hubiera dicho, a ver, como ayer, ¿recordáis cuando os pregunté el texto clave de la epístola? Y ahí sacamos un montón. Pero si tú vas a la iglesia, y esto te lo sugiero que lo hagas en la iglesia, y diga, a ver, decirme un mandamiento. Seguro que te van a decir, no robarás, no sé qué, no, ¿verdad? Nadie te dirá tener esperanza. Este es un mandato. Un mandato que transforma. Tened esperanza. La esperanza no es un lujo. Es necesaria para nuestra existencia como creyentes en este mundo en el que estamos, en este mundo caído. Solemos decir y escuchar una frase de esas de que mientras hay vida, pero la verdad más profunda es que solo mientras hay esperanza hay vida. Quita la vida la esperanza y la vida, ¿sabes lo que será? Un ensayo para la muerte. Una mera existencia. Una pesada carga, un dolor crónico. Un ensayo más para el día que tengamos que partir. A veces hablo con algunos especialistas, ¿no?, en salud mental. Recientemente me pidieron que en la iglesia en Puerto Llano me piden si puedo ir a celebrar un sepelio, si puedo usar la iglesia. Yo digo que sí, aunque no sean creyentes. Yo predico el Evangelio, que vengan. Y recientemente me pidieron si podía ir ante una persona que se había quitado la vida, allí al tanatorio. Y ¿qué le puede decir a una familia así? El psiquiatra Luis Rojas Marcos hablaba de un profesor que tuvo
en la universidad cuando él estudiaba psiquiatría, y que solía decir: podemos vivir sin comer un mes, sin beber agua una semana, pero sin esperanza no podemos vivir en este mundo ni un solo día. Cuánta razón. La vida cristiana práctica no es otra cosa que esperanza cristiana en acción. Debemos colocar la esperanza, si somos creyentes, en el centro mismo de la existencia, por encima de cualquier otra cosa. Debemos esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, sea revelado en gloria. Mira, hermano, que esto lo solemos decir mucho, pero a veces no nos lo aplicamos a nosotros mismos. Decimos: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿A que sí? Que por cierto también sale ¿en dónde? Vale, veo que estáis al día. Maldito el hombre, maldita la mujer, maldita la persona que confía. No cometas el error de poner tu esperanza en ningún ser humano, en ninguna ideología, en ninguna idea, en ningún ídolo. Porque te van a fallar. Son dioses que fallan, como diría Tim Keller. Pon tu esperanza en aquel que no falla, en aquel que sus palabras son sí y amén. Sus promesas son verdaderas. Por eso son promesas que, como dirá Pablo en su segunda epístola, cuando escribe Pedro su segunda epístola, ¿recordáis lo que dice acerca de las promesas? No, segunda de Pedro, capítulo 1. Venga, os dejo que lo busquéis. ¿Es una esperanza inaccesible, incontaminada? No. No, esa es la herencia. Hay que hacerme dado. Está hablando del carácter, de que Dios ha puesto la fe como el embrión a primero y después va contando que hay que añadir, ¿verdad? A la fe, virtud, a la virtud, tal. ¿Y qué dice? Estoy buscando la concordancia bíblica. Hay una canción antigua que dice: todas las promesas Del Señor Jesús, son un apoyo poderoso de mi fe. Así es. Y seguramente que está basado en segunda de Pedro. Mira, vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar. No. Os voy a dejar que lo meditéis. Estar atentos como una antorcha que ilumina el lugar oscuro. No, el capítulo 1. No estar ociosos y ser estériles. ¿De qué habla? ¿Qué son? ¿Cómo son las promesas que tenemos? ¿Cómo? Fijaros que Pedro usa un superlativo. Y además es un superlativo en griego, que se usa muy pocas veces. Y dice que, Fernando, grandísimas y preciosas promesas. Esas son las promesas de nuestro Dios. Y la promesa grande por encima de todas ellas es la promesa de que Dios realmente va a volver en gracia y nos va a dar una completa gracia. Ahora, ¿qué efectos produce en nosotros? Con esto terminamos. Esto, como dice el himno que acabamos de cantar antes, nos debería despertar. Nos debería energizar, avivar nuestra vida de fe, esperar en la gracia. Esperar en la gracia no significa que estemos pasivos.
¿Vale? Es como cuando en Isaías 40, precisamente también está escribiendo Isaías a un pueblo que está siendo muy desobediente a Dios. Y en Isaías 40, ¿recordáis que les dice al final de ese capítulo tan precioso que inicia diciendo consolaos, consolaos pueblo mío? ¿Recordáis, no? Donde se inspiró Händel para componer su Mesías. Y que aparece realmente, bueno, eso es precioso, pero eso para otra vez. Y al final, en el versículo 29, ¿recordáis lo que dice? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Esperar en Él. Ahora, no es una espera pasiva, no es una espera como el que se cruza de brazos o como el que espera el metro o el autobús. Es una espera activa. ¿Qué efectos debe de producir en nosotros la segunda venida de Cristo? ¡Caramba! Que tengo que compartir el Evangelio. Primero con los más próximos, después con los que tengo más asequibles y después con los que están más lejos. La falta de esperanza es lo que nos mueve a ser muchas veces egocéntricos, a estar centrados en nosotros mismos, a tener compasión, como decíamos antes, de nosotros mismos, a excusar nuestra falta de celo, de servicio, de sacrificio. Y empezamos a perder el tiempo por tonterías y boberías. Empezamos a perder el tiempo por hacer guerra de gusanos en la propia iglesia. Dice el apóstol Pablo en ese capítulo antológico que es Romanos 8, en el versículo 18, dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Madre mía, con lo que duelen las aflicciones. Pues no son comparables con la gracia que se ha de manifestar en nosotros. Mirar un texto precioso. Venga, ya sé que me estoy acá. Esta tarde lo haré más cortito, no preocuparos. Pero mirad lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 34, porque es muy interesante y es que refuerza la idea en todo el Nuevo Testamento, en todo el cuerpo del Nuevo Testamento y, si queréis, en toda la Biblia. A ver, alguien que quiera leer el versículo 34 del capítulo 10 de Hebreos. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. A ver, Jorge, si hemos leído esto bien. A ver si nuestras Biblias se han equivocado y las han traducido mal esto. Porque de los presos también os compadecisteis, hicisteis muy bien, y el despojo de vuestros bienes, ¿alguien tiene otra versión? ¿De qué está hablando? El despojo de vuestros bienes sufristeis. A ver, tú tienes una casa, seguro, tienes un coche, un buen dinerito en el banco, los que puedan. En otro sitio, invertido. Esto es como las preguntas que se hacen ahora en televisión española. ¿Cuánto dinero tienes? Bueno, lo otro lo dejamos. Bien. Te han quitado todo lo que tienes. ¿Cómo estarías? ¿Qué dice el texto? El despojo de vuestros bienes sufristeis. Sufristeis. No son masoquistas. Sufristeis con gozo. ¿Y cómo se logra esto, hermano? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¡Gloria a Dios! Por estos textos, de verdad. Cuando esta herencia es real, como dice en el versículo 4 de Primera de Pedro.
Cuando es una herencia que es real y que nadie nos la va a quitar. No hay ladrón, no hay nada que lo vaya a contaminar, ni a destruir, ni a deteriorar. La esperanza produce gozo. En tiempos de crisis financiera, en tiempos de crisis personal, de crisis familiar. Vuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Aunque perecedero, pero se ha de probar con fuego. ¿Qué esperamos nosotros y qué esperas tú del reino venidero? Lo que esperamos nos ayuda a vivir en el mundo presente en medio de aflicciones, sufrimientos, pruebas y tentaciones. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele el Señor Jesucristo. Así sea.